10-15 minutos de preguntas y luego usted nos dará una oración de sanación. ¿De acuerdo? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Vale. Cuando quiera podemos empezar. Vamos a invitar a los oyentes que hoy comencemos persignándonos. Se ha perdido esa costumbre, casi siempre solo nos santiguamos. Incluso hay gente que no sabe lo que significa persignarse. Hoy comenzamos persignándonos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Muy bien, un saludo fraternal y cariñoso a cada uno de ustedes. Muchos me escribieron por WhatsApp, por correo. Crean que no he podido leer todos, he leído una buena cantidad y no puedo de inmediato contestarles a todos porque realmente el tiempo no lo permite. Solo voy a dar un testimonio de un hermano religioso que me mandaba un mensaje hablado y me decía, le envío este mensaje porque era un audio, para darle gloria a Dios. Ayer estaba en la enseñanza sobre sanación interior. Dice, sufría hace tiempo de una pierna, problema de los tendones, y eso me hacía caminar. Y ayer, durante la oración, sentí una paz inmensa y sentí algo, no me lo puedo explicar. Seguro que él está viéndonos también ahora. Dice, y desapareció todo el dolor, pero yo esperé unas cuantas horas para dar el testimonio. Ya ahora, la oración fue ayer y él me mandaba el mensaje hoy. Puedo atestiguar que camino perfectamente y que el Señor curó mi pierna, ¿verdad? De esos tendones que tenían problema. Es una persona bien conocida por mí, es un religioso, ¿verdad? Un hombre entregado a Dios. Y dije, voy a darle este testimonio. Lo ideal hubiera sido que lo hubiera leído, pero lo puse así más cortito para que nos ayude también. Miren, yo he hecho esta pregunta muchas veces en muchos lugares. Le he dicho a la gente, levanten la mano, claro, aquí no lo puedo hacer ahora con ustedes. Levanten la mano los que creen que el demonio no existe. Entonces, a veces hay gente que levanta la mano, a veces hay gente que no. Y cuando digo, ahora levanten la mano los que creen que el demonio es una persona. Y la mayoría de la gente no levanta la mano pensando que el maligno es un ser personal. Me he dado cuenta de que en el fondo de la respuesta hay otro error. El error es el siguiente, les pregunto así, ¿los ángeles son personas? Y la gente piensa que no. De pronto calculan que les estoy preguntando, lo cual no es así, si son personas humanas. Por supuesto que los ángeles son personas, pero no son personas humanas, son espíritus, pero tienen inteligencia y han tenido libertad, y verdad, tienen voluntad, son seres personales. Personas divinas, porque las personas divinas solo son tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero San Miguel Arcángel es una persona, San Gabriel es una persona, el ángel custodio es una persona. Entonces la gente quizá dice ahí, como que entienden un poquito mejor. Porque hay gente que cree que el demonio no existe. Y no se maravillen, no solo laicos,
sino a veces también religiosos y a veces sacerdotes. Aunque no nombre a la persona por su nombre y apellido, es algo público y notorio porque fueron declaraciones en varias ocasiones, nada más y nada menos que el superior general de la congregación de la compañía de Jesús, los jesuitas, dijo que el demonio no existía. O sea, se pueden imaginar lo que esto significa. Luego le cayeron encima, por decirlo de alguna manera, los exorcistas y también el Papa, que también es jesuita, ¿verdad? Diciendo que el demonio sí existe. Y volvió a negarlo ya con toda esa presión. Al final echó un poquito para atrás en sus declaraciones, que fueron muy tristes, por supuesto. Bueno, hay que orar también por esta persona, porque evidentemente es importante. Hace años un sacerdote capellán de un cuartel me invitó para que predicara un retiro a los soldados. Y quizá había unos 300 y pico muchachos soldados, ¿verdad?, que estaban en el retiro. Y yo de calladito dije, le voy a dar un retiro de iniciación en la vida en el Espíritu, sin decirle a ellos qué iba a hacer. Comenzamos con la enseñanza del amor de Dios el viernes noche. Y el sábado en la mañana, el que predicaba el retiro era quien les está hablando, no el capellán. Antes de empezar yo a predicar, se levanta el capellán, se pone de pie delante de ellos y dice, muchachos, el demonio no existe, ¿saben? ¿No? El demonio somos nosotros. Y yo me levanté como si estuviera sentado sobre algo que lo levanta uno, se me va el nombre ahora, ¿no? Y le dije, muchacho, el padre está diciendo una mentira, no le crean, el demonio sí existe, no es verdad lo que les acaba de decir. Se pueden imaginar ustedes la tensión que había, porque él era su capellán, yo quien iba a hacer el retiro, y que el padre se levante a decirle sin ton ni son, el demonio no existe, el demonio somos nosotros. Lo llamé un poco aparte y le dije, hermano, ¿quién te ha dicho a ti que el demonio no existe? Exactamente, yo iba a hablar del demonio en esta enseñanza. Iba a hablar de la salvación, pero iba a tocar el tema del maligno. Si tú quieres que yo predique el retiro, te voy a agradecer muchísimo, con toda la caridad, somos hermanos, que no vuelvas a meterte en la predicación. Dijo, sí, cómo no. Y el padre fue muy humilde y dijo, bueno, sigue con el retiro. Y bueno, predicamos el retiro. Y posteriormente este sacerdote hizo un retiro básico de vida en el Espíritu. Y el Señor le dio un poder de sanación y liberación. Y además, cuando él imponía las manos a alguien que estaba bajo la acción de algún espíritu del mal, yo le daba, quizá para ayudarlo, como una sensación muy extraña en los brazos, como una especie de calor y de fuerza. Y le ha tocado luego ser en la diócesis instrumento también de liberación en muchos casos. Que Dios lo bendiga. Se acaba de jubilar hace ahora unas semanas y, bueno, recuerdo con mucho cariño porque somos realmente amigos. Es un sacerdote en un lugar, pues, de América Latina. Mis hermanos, yo no les vengo a predicar mi doctrina, mi palabra. Les vengo a proclamar la palabra de Dios y la doctrina de la iglesia. Cuando haya algo que no es doctrina de la iglesia y se lo diga, se lo haré saber, le diré, esta es mi opinión. Pero lo que les voy a predicar a ustedes es doctrina de la iglesia y es bíblico. Está realmente basado en la Sagrada Escritura como base fundamental. Mis buenos hermanos, el demonio utiliza dos tácticas. La primera es hacer creer que no existe. Lo voy a decir con una palabra inteligible, pero se agazapa. Esa palabra viene de un conejo que se esconde, ¿verdad?, detrás de una hierba para no ser visto. Él se agazapa, eso hace creer que no existe. Y evidentemente no hay peor enemigo que el que uno desconoce. Si uno no sabe que ese es su enemigo, que le hace daño, ¿cómo se va a proteger de él? Y el demonio engaña a mucha gente sobre esto. Pero cuando el demonio es descubierto, utiliza otra táctica. Se vuelve como un león rugiente, dice San Pedro. Entonces trata como de hacernos creer que lo puede todo y que le debemos tener miedo. Esa es la táctica. Sabemos que el demonio está atado a una cadena
Y evidentemente si uno no entra en el ámbito de su cadena, no puede hacerle nada. Pero si uno llega cerca de él, evidentemente como un león rugiente, pues nos puede devorar, dice también la palabra de Dios. Y el demonio es un ser personal. No es, como creen algunos, el mal en sí, ¿verdad? El mal genérico, una fuerza irracional, qué sé yo, la iniquidad. No, 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 no. El demonio es una persona angelical, ¿verdad? Fue ángel de bien y ahora es espíritu del mal. Y no solo existe un demonio, hay muchísimos demonios, muchísimos demonios. No sabemos cuántos, pero son muchísimos. Cuando se lee en el Apocalipsis, en el capítulo 12, de que el dragón, ¿verdad?, peleaba con la mujer, dice que luego bajó y con la cola logró arrastrar una tercera parte de las estrellas del cielo. Los que interpretan este capítulo del Apocalipsis dice que se refería a las entidades espirituales, a los espíritus que arrastró con su negación de Dios, ¿verdad?, hacia el infierno. De tal manera que Dios, que creó millones y millones y millones de ángeles, no sabemos cuántos tampoco, de esos 2/3 partes se quedaron con Dios, ¿verdad?, capitaneados, digamos, por San Miguel Arcángel. Y una tercera parte fueron arrojados al infierno. El infierno no fue creado para nosotros los seres humanos, fue creado para los demonios. Evidentemente, si un ser humano escoge ir al infierno, pues también hay un infierno que va para algunos seres humanos que eligen ir a ese lugar de tormentos que será por toda la eternidad. Dice la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 y siguientes, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra los poderes sobrenaturales del mal. Es la palabra realmente del Señor, la palabra de Dios. De tal manera que nosotros tenemos que tener una actitud de equilibrio y descubriendo los dos extremos que utiliza el demonio como tácticas, tomar realmente una actitud correcta. Miren, el demonio existe, es fuerte. La Virgen dice muchas veces en Medjugorje, el demonio es fuerte. El demonio es mucho más fuerte que nosotros, porque nosotros somos seres humanos, naturaleza humana, y él es una naturaleza angelical. Y además, pues el que era Luzbel, que es Satanás hoy, evidentemente era el ángel más inteligente, el ángel más bello que Dios creó. Y evidentemente como ángel tiene un poder muy fuerte. Y también, decíamos ayer, sabe más por viejo que por diablo. Es un refrán, ¿verdad? Entonces, enfrentarse al demonio con las propias fuerzas, nosotros no podríamos vencer. Él tendría su victoria asegurada. Pero el demonio no puede nada contra Jesucristo, ¿verdad? Ya Jesucristo en la cruz venció al demonio, venció al pecado, venció a la muerte. Quiso el Señor, y quedó en los evangelios, ver cómo Jesús, en cuanto hombre, acuérdense que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, fue tentado por el demonio. Y fue para darnos ejemplo, a vencer la tentación, pero fue tentado como hombre para que no cumpliera la misión a la cual él había venido. Acuérdense que el demonio le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había ayunado 40 días, ¿verdad? Sin comer ni beber. Y luego le dice, lánzate de aquí abajo si eres hijo de Dios, porque está escrito que mandará a sus ángeles que te sostengan en sus manos. Y mostrándole en una especie de visión en los reinos, dice, todo esto te lo daré si postrándote me adoras. Y Jesús vence las tentaciones. Las vence, lo diremos luego también, con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le darás culto. Jesús viene a deshacer las obras del diablo. Voy a darles la cita exacta por si acaso quieren. En la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 8, nos dice que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, viene
a deshacer las obras del diablo. Y toda la Escritura nos habla de la acción del demonio. Es más, miren, les recuerdo, no es mi doctrina. Va a haber personas que digan, no, eso es que era en otro tiempo, que la gente le atribuía al demonio cualquier cosa, entonces a una persona le daba un ataque, qué sé yo, de una enfermedad, y entonces creían que era un espíritu del mal. No es así. Por supuesto que ha habido en la historia atribuciones al maligno que era una epilepsia, por poner el ejemplo más clásico y más típico, pero realmente el maligno existe y la palabra de Dios nos lo revela. Voy a usar una expresión de alguien muy autorizado, que fue San Juan Pablo II. Pablo VI, me equivoqué. El Papa San Pablo VI. El día 15 de noviembre de 1972, en la audiencia pública, y si buscan ese documento, ven, no es muy largo, una sana doctrina, comienza diciendo, solo voy a citar algunos párrafos. ¿Cuáles son hoy las necesidades mayores de la Iglesia? Sería interesante preguntarnos también nosotros, ¿cuáles son las necesidades más grandes que tiene la Iglesia hoy? Por supuesto que son muchas. Y respondía él, no os suene como simplista o justamente como supersticiosa e irreal nuestra respuesta. Una de las necesidades mayores es la defensa de aquel que llamamos demonio. O sea, el Papa Pablo VI, sucesor de San Pedro, vicario de Cristo, él, terminando el Concilio Vaticano II, prácticamente, ya había terminado el Concilio Vaticano II, pocos años después. Primero había dicho que el humo del infierno parece que había entrado en la iglesia, pero aquí dice que una de las necesidades mayores en el tiempo que vivimos es defendernos de aquel que llamamos demonio. Y miren, de esto que estamos hablando hoy, muy poca gente habla. Parece que fueran temas de otro tiempo. Y si no conocemos las estrategias y las tácticas del enemigo, ¿cómo vamos a defendernos realmente de él? Cuando estudiaba catecismo como niño, pues como alguno de ustedes, decía que los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Yo entré a los 12 años en el seminario y bueno, sabía eso de memoria, ¿verdad? Nunca vi un caso de posesión demoníaca ahí. Después me fui a Venezuela a los 17 años de edad, estudié la filosofía y desde ahí toda mi vida en Venezuela. Mando un saludo cariñoso a los hermanos venezolanos. No se me pongan celosos los demás. Yo nunca vi un caso de posesión demoníaca. Estudié teología en la Pontificia Universidad Salesiana en Italia. Fue en Messina, no fue en Roma. Y nunca vi un caso de posesión demoníaca. El profesor de dogma, cuando llegó el tratado de angeología, no nos lo dio. Simplemente dijo esto, cerrado por restauración, en página. Esto mismo que les estoy diciendo ahora le ha ocurrido a muchísimos sacerdotes. Tristemente, en el estudio de la teología, no se nos prepara, me da dolor decirlo, para esta lucha contra la acción del demonio y los espíritus del mal. Y debemos estar preparados para esto, porque son una realidad. Además, el demonio no duerme. El demonio no es que toma vacaciones. Día y noche, con todas las huestes que él tiene y tantos espíritus del mal, nos está tentando. Fíjense lo que dice el Papa San Pablo VI en ese mismo documento. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia. Un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Eso lo dice el Papa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niega a reconocer su existencia.
Concluyo esta introducción diciendo, es dogma de fe la existencia del demonio. No ha sido declarado como un dogma de fe porque nunca ha hecho falta, pero es de fe. Y el Papa aquí lo dice, está fuera realmente de la enseñanza bíblica y eclesiástica quien se niegue a reconocer su existencia. Y es como un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Es perverso. Por eso hoy tenemos que aclarar un poquito esto y es verdaderamente importante. No damos esta enseñanza para infundir miedo a nadie, en absoluto. Si algo decimos nosotros es que nunca no debemos tener miedo, que es lo que dice también la palabra del Señor, pero sí debemos tener prudencia y defendernos con las armas que el mismo Dios, nuestro Señor, nos otorga y nos da a nosotros. Este es un tema que es muy largo, incluso no es para una sola conferencia. Llegaremos hasta donde el Señor nos lo permita. Pero mire, el demonio nos tienta. Primer paso, o sea, primera manera de actuar el demonio es la tentación. El demonio tienta a todos. Tienta más a los buenos porque si los malos ya están con él, ¿para qué los va a tentar? ¿Cómo será de importante esto que Jesús en la oración del Padre Nuestro nos enseñó a pedir cada día, no nos dejes caer en la tentación? Voy luego a profundizar un poquito eso. Nombro. Hay la obsesión demoníaca, que es más fuerte que la tentación. Repito, ahora retomo estas expresiones. La obsesión es una acción del mal sobre la mente, ¿verdad? Hay obsesiones de tipo psicológico. Hay gente obsesiva que no son acción del demonio. O sea, hay gente que es muy obsesiva. Pero eso no significa que sea una obsesión demoníaca, pero obsesiones demoníacas. Luego le voy a poner algún ejemplo. Y hay también vejaciones. Le repito, la obsesión es sobre la mente, la vejación es sobre el cuerpo. O sea que en algún momento dado, incluso se ha dado en vida de algunos santos, que el maligno, por supuesto, dentro de ellos no, pero como luchaban por Cristo, son casos excepcionales y no vamos a ahondar mucho ahí, pero les ha tratado de hacer daño. Algunos han visto la película, alguna de las películas del Padre Pío de Pietrelcina, por poner un ejemplo. Y en el Evangelio hay un caso también, hay dos casos que nos narran de vejaciones, o sea, unas enfermedades causadas por espíritus del mal. Entonces, tentación, obsesión, vejación. Algunas personas, porque en lo que toco ahora en este estante, hay algunos autores que dicen una expresión y otros otra. Bueno, algunos hablan a la vejación, la llaman opresión. El padre Amor, uno de los exorcistas más importantes de la iglesia, que ya se fue al cielo, usaba la expresión vejación. Después existe la palabra infestación. Hay que distinguir de lo que es la medicina, lo que es una infección, es una cosa, y la infestación es un término teológico para decir que un lugar, una casa, está bajo la influencia de algunos espíritus del mal. La obsesión, la vejación, la tentación es sobre la persona. La infestación es sobre lugares donde se ha cometido el pecado, se han cometido abortos, se han hecho trabajos de brujería, de espiritismo. Entonces, incluso a veces casas pueden tener también una infestación. Y hay la posesión demoníaca, que también ahora les aclararemos un poquito. Antes que nada voy a decírselo de una manera muy sencilla. Si una persona está entregada a Dios 100%, como me gustaría que me respondieran, pero no es posible. ¿Qué poder tendría Satanás sobre esa persona que está entregada 100% a Dios? Evidentemente, 0%. Por ejemplo, la Virgen María es vencedora de todas las batallas de Dios. Nunca el demonio pudo con su baba infernal manchar a la Virgen ni lograr una victoria sobre ella. Vencedora de todas las batallas de Dios. ¿Por qué? La Virgen estaba entregada a Dios 100%. Claro. Pero si una persona estuviera entregada a Dios 10%, claro, esto lo estamos aplicando así en matemática, que no sería correcto, pero es muy claro.
¿Qué poder le estamos dejando al maligno? Un 90%. Y si estuviéramos entregados, y ya lo último, un 40% a Dios, ¿qué poder le permitimos a los espíritus del mal? Un 60%. Y ahora sí, esta pregunta es la más importante y solo tú la puedes responder. ¿Y tú, en qué medida estás entregado a Dios? No lo sé. Quizás hasta ni tú mismo lo sepas por completo. Por eso, lo que hacemos hoy es sobre todo enseñarles a ustedes, mis hermanos, cómo defenderse de la acción del maligno, del demonio, porque no es cuestión de magia que alguien te haga algo como si esto fuera a ser un trabajo, qué sé yo, de vudú o un trabajo de espiritismo para que el mal se vaya. No. Hay que tomar una actitud que es la que Dios quiere que tomemos y para esto debemos también comprender lo que significa la acción del mal en la vida del ser humano. Esto es importantísimo. Ahora, la persona que está entregada al Señor no tiene por qué tener miedo, ya le digo esto. Y hay dos textos bíblicos que me encantan. Más, le digo una cosa, el demonio nos tiene miedo a nosotros cuando estamos con Dios. Si no estamos con Dios en el corazón, el demonio no nos tiene miedo. Pero si estamos con Dios firmemente, el demonio nos tiene miedo a nosotros. Él no puede literalmente hacer nada contra nosotros cuando hacemos lo que el Señor nos dice y somos personas de oración, de gracia de Dios, etcétera, etcétera. Esto está claro. El demonio, cuando encuentra una rendija, una ventana abierta, una puerta, él entra. Él solo actúa cuando nosotros se lo permitimos, cuando le damos ocasión para esto. Si nos tienta desde afuera, eso lo hace, pero no puede ir más allá si nosotros, como dice la primera carta de San Pedro, estamos vigilando, velando para que el maligno realmente no nos haga daño. Esto es importantísimo. Y los dos textos bíblicos se lo voy a también a decir. Es de el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 17 y 20. Lo pueden tener en su mente, quizá lo pueden también escribir, porque nos hace ver, y es palabra de Dios, palabra de Jesús, cómo no debemos tener realmente miedo. Dice así, miren, regresaron los 72 alegres diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Es Jesús que lo dice, nada les podrá hacer daño. Ese pisar sobre serpientes y escorpiones es exactamente, se refiere al mal. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Y el otro texto que también me encanta es de la primera carta de San Juan. Vamos al capítulo 5 de la primera carta de San Juan. Dice así, y les digo enseguida, perdón, es el capítulo 4, no, capítulo 5, me equivoqué. Capítulo 5, versículo 18 y siguientes. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda, y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Es palabra de Dios. ¿Quién es el engendrado de Dios? Jesucristo es el Hijo de Dios, que luego se hizo hombre. Dice, el Hijo de Dios, o sea, el engendrado de Dios, le guarda y el maligno no llega a tocarle. Esto es importante para aquellas personas que cuando hablamos de este tema cogen miedo, tienen miedo. Y evidentemente el Señor nos lo dice en su palabra bendita. Yo recuerdo ahora, me ha venido 2 veces a la mente, que hace años
estábamos orando, haciendo una oración de liberación fuerte a una persona poseída. Estábamos en la iglesia Santa Rosa de Lima, allá de Lagunillas, estaba con otra hermana, y estamos enfrentados a un caso de posesión. Y cuando oramos, Jesús apareció. Lo vio una de las hermanas que tenía ese don espectacular, ya se fue al cielo. Jesús se puso entre el demonio y nosotros con un látigo. Jesús. Y Jesús con el látigo nos decía, azótenlo, azótenlo. Y el demonio se fue. Evidentemente, además estaba Jesús presente y el maligno se fue. Bien, voy ahora a tocar de nuevo lo que les dije de la tentación, la obsesión, etc. La tentación es una sugerencia del demonio para que nosotros pensemos distinto a como Dios piensa, hablemos distinto a lo que Dios quiere y actuemos también en contraposición a lo que Dios quiere. La tentación es permanente, tenemos tentaciones a lo largo de todo el tiempo. Sin embargo, mire, hay unas tentaciones que quiero ahora tocar, por lo menos, aunque no pueda profundizar de lleno. El demonio nos tienta en la inteligencia. ¿Por qué en la inteligencia? Porque la inteligencia que Dios nos da nos lleva a conocer lo que es verdad y lo que es mentira. Como el demonio pretende que nosotros no conozcamos la verdad, él es el padre de la mentira, nos tienta mucho nuestra inteligencia. Con el error, con la ignorancia, ahora nos está tentando de una manera tremenda con la nueva era. Incluso en Internet, esto es un programa que estamos llevando por Internet, por Zoom y por YouTube, pero también en Internet uno ve un montón de cosas que son también estratagemas del maligno para tentarnos. Porque si yo no conozco el bien, ¿cómo puedo tener el bien dentro de mí? Por eso el demonio nos tienta, padre de la mentira, con la mentira, para que nosotros caigamos bajo sus redes. ¿Cómo tentó a Eva? Con una mentira. ¿Y en qué la tentó en primer lugar? La tentó en su inteligencia. ¿Y qué le dijo? Le dijo dos mentiras. ¿Cómo es que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del paraíso? Ahí empezó. Y Eva le dijo, no, Él no nos prohibió comer de todo, solo de uno. Pero ya empezó el diálogo. Dijo, miren, Dios les engañó. Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto prohibido, ustedes serán como dioses. Esa fue la tentación. La tentación de que desconfiaran de Dios, de que no escucharan a Dios, de que Dios era un mentiroso. Y saben que la verdad, dice Jesús, nos hace libres. Por eso tenemos que estar muy claros en esto. ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Y hoy también tenemos que decir que media verdad es peor que una mentira completa. Porque la media verdad, que no es verdad completa, por supuesto, nos hace caer en el engaño. Es como el pez que no ve la media mentira, que es el anzuelo, ve la media verdad, que es el cebo, y pica y cae muerto. Por eso hay muchas medias verdades, pero con medias mentiras. Y por esa media mentira el maligno nos tienta tremendamente. Hoy hay una confusión enorme en el mundo. Tenemos la obligación de formarnos también y de creer lo que la iglesia nos enseña, porque Jesucristo fundó la iglesia para extender la verdad. A ver en qué creemos y a ver por qué creemos en eso. Lo creemos luego porque Jesús lo ha revelado. Hay verdades que se conocen con la inteligencia y hay verdades que se conocen por revelación de Dios. Por eso el demonio nos tienta fuertemente en eso. El demonio nos tienta fuertemente la voluntad, porque la voluntad es la que decide si come del fruto prohibido o come del fruto prohibido. Es donde se toman las decisiones. Estaba buscando hoy también un texto, y me salieron dos textos. Uno en el capítulo 11 del libro del Deuteronomio, que Dios dice, pongo delante de ti bendición o maldición. Y otro en el Eclesiástico, capítulo 15, 16, 17, dice, tienes delante de ti fuego o agua, ¿verdad? Tienes muerte o vida, escoge.
Y la capacidad de elegir la tenemos los seres humanos. Un tiempo la tuvieron los ángeles, ya no la tienen, es irreversible para ellos. Es un pequeño misterio para nosotros. Los animales se guían por instintos. No son libres los animales, solo se guían por instintos. Bueno, se les puede amaestrar, pero siempre basado en lo que el instinto le dice. Los seres humanos tenemos el don de la libertad. Y el maligno quiere que nosotros seamos esclavos. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan que el que comete el pecado es esclavo del pecado. Por eso al demonio se le representa también con cadenas, porque nos quiere realmente encadenar. Y luego nos tienta en nuestra sensibilidad, que ahí sí nos parecemos un poquito a las mascotas y a los animalitos, ¿verdad? La sensibilidad nuestra, que está mezclada también con el mundo emocional, el mundo de los instintos, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y ahí hay una lucha muy grande, puede ser la gula, puede ser la lujuria, puede ser otra serie de cosas, donde nos parece que son buenas porque aparentan ser buenas, pero en el fondo no son buenas porque nos llevan realmente a la tristeza, a la angustia, al pecado y al mal. Y el demonio nos tienta fuertemente en estas cosas que voy a decir. Son las 3 virtudes teologales. La fe. Dice Jesús, el que cree se salva. El que se resiste a creer se condena. ¿Y qué quiere el demonio? Que nos condenemos en el infierno. Ese es su fin. No puede hacer nada contra Dios. Entonces intenta, como venganza, digamos, hacerlo a las criaturas que somos hijos de Dios. Entonces el demonio nos tienta mucho para que no creamos en el Señor. Hay muchas dudas de fe. Nos sucede algo malo, culpa a Dios. Dios no te quiere. Dios te ha abandonado. ¿Dónde estaba Dios? Esta tentación la ha tenido muchísima gente ante un sufrimiento, la muerte de un ser querido, qué sé yo, un accidente. ¿Y Dios? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué? Uno de ustedes que me debe estar escuchando, no la conozco, me escribía hoy que decía, le estoy dando un ultimátum a Dios. Y yo le mandé un mensaje muy pequeño, oraré contigo, a Dios no se le puede dar ultimátum. Esa es una tentación del mal. Para que tú le pongas un ultimátum a Dios, ¿quién es la criatura para ponerle un ultimátum a Dios? Y te respondo aquí, como nadie sabe ni quién eres, ni siquiera yo, pues no te vas a sentir mal por eso. El demonio nos tienta para que dudemos de Dios. Y la única manera de conectarnos con Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. San Juan escribe el Evangelio, dice al final, para que crean y para que creyendo tengan vida eterna. Le preguntan, capítulo 6 de San Juan, a Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer para agradar a Dios? Ya había hecho la multiplicación de los panes y los peces. El Padre quiere que crean en el que Él ha enviado. Mis buenos hermanos, cuidado con la tentación con respecto a la fe, porque el maligno logra una victoria enorme. Si nos ponemos bravos con Dios, si no creemos en Él, nos vapulea el maligno. No desconfiemos nunca de Dios, que nos ha dicho que nos ama, nos lo ha demostrado, está con nosotros, mandó a su Hijo que también es Dios y hombre verdadero, murió por nosotros en la cruz. El demonio nos tienta contra la esperanza, para que nos desanimemos, para que no perseveremos. Y el demonio nos tienta contra el amor, porque Dios es amor. Lo decíamos ayer. Y ahí entra el resentimiento, el rencor, el odio. Y el demonio se aprovecha de algo, de una emoción que tenemos, que es la ira. En sí, la ira es una emoción que nos ayuda a proteger lo nuestro, a defender aquello que nos toca o nuestros derechos. Pero llega un momento en que la ira se desborda. Y ya la ira no es solo una emoción, empieza a ser un pecado, porque empieza a ofender. Y luego esa ira se convierte en rencor, en odio. Y cuando tenemos al odio dentro, ya no tenemos al Señor. Tenemos la acción del enemigo. Y caemos en la esclavitud, en la amargura. Y bueno, cuando uno tiene el odio en el corazón, es capaz de matar. Acuérdense que el demonio es homicida desde el principio, dice la palabra de Dios. Es homicida desde el principio. Él ha venido solo para robar, destruir y matar, dirá también San Juan en el capítulo 10, versículo 10. Ese es el enemigo. Satanás significa adversario, enemigo,
padre de la mentira, homicida desde el principio, y viene a eso. Ahora, las tentaciones son fáciles de vencer, porque como es más bien algo desde afuera que no nos quita la libertad, ¿cómo se vence la tentación? Con los sacramentales. Los sacramentales instituidos por la Iglesia, por ejemplo, el uso del agua bendita, también el rezo del Padre Nuestro. El Padre Pío de Pietrelcina bendecía a las tentaciones del demonio con una ejaculatoria: viva María, viva Jesús, y el demonio se iba. O sea, rezando el Padre Nuestro, ahí decimos: no nos dejes caer en la tentación. Cualquier oración hecha con fe sirve para que nosotros podamos vencer la tentación. Pero hay que hacerlo apenas nos damos cuenta de que el maligno nos está tentando. Sin embargo, repito, la tentación no nos quita la libertad. La obsesión, que es una tentación muy fuerte sobre la mente, ya nos quita cierto grado de libertad. Alguien compara la obsesión a una ciudad fortificada que está rodeada del enemigo, pero el enemigo no ha entrado todavía tampoco en ella, ni le ha podido ni siquiera quitar los alimentos, qué sé yo, el agua, pero está amenazándola desde afuera y no deja que entre gente o que salga gente. La obsesión es una tentación fuerte a la mente. Pongamos algunos ejemplos. Quitarse la vida, hacer un disparate, matar a alguien. Yo estoy hablando por una persona que tiene unas tentaciones muy fuertes, que son obsesiones, y se siente muy mal y luego llora porque dice que yo no quiero hacer eso, de matar, ¿verdad? Y es por una acción de un espíritu del mal. Claro, uno a distancia no puede hacer cierto tipo de oraciones, pero sí podemos ofrecer la Santa Misa, y lo estamos haciendo al final, e insistiremos un poquito más en esto. Le voy a poner un ejemplo de una obsesión. Hace años, en ese tiempo existían los cassettes, ¿verdad? No los CD o CD, ¿verdad? Y viene un joven de entre 14 y 16 años, creo que 16, a hablar conmigo y me dice: padre, no sé lo que me pasa, me quiero suicidar, pero no quiero. Pero es que tengo unas ideas de quitarme la vida muy grandes. Y también quiero matar a mi hermanito. Su hermano era 2 años menor que él. Pero no quiero matarlo. Y empieza a llorar el muchacho. Y no sé qué me pasa. Ayúdeme, padre. Entonces le hago las preguntas que se pueden hacer normalmente. Por cierto, se las hice sin haber orado. O sea, sin haber orado específicamente. Le dije: ¿tienes problema con tus padres? No, no tengo. ¿Tienes problemas de droga? No tengo. ¿Tienes problemas amorosos, una decepción? No tengo. ¿Tienes problemas en los estudios? No tengo. O sea, no había las causas normales que uno puede decir existen para que alguien tenga tentaciones de suicidio. Ahí sí oré y en silencio le dije: Señor, ayúdame. Y escuché una voz en mi mente que me dijo: música rock satánica. Entonces hasta fui maleducado con él, porque con el dedo lo señalé así, le dije: estás escuchando mucha música metálica, mucha música rock satánica. Sí, padre, ¿y cómo lo sabe? Me dijo. Me lo había revelado Dios, no tenía que explicarle. Dije: mira, esa es la razón por la cual tú tienes unas obsesiones de quitarte la vida y de matar a tu hermano. Ahondamos un poquito más y le dije: dime, ¿qué escuchas? Y me dijo algunos nombres, yo no soy experto en eso. Y me dijo incluso: yo me pongo una capa negra con el número 666, me encierro en un cuarto, coloco esa música, ¿verdad? Con una batería a todo volumen, me pongo unos audífonos y ahí estoy horas. Y esa música te lleva a las orgías, te lleva a la droga, te lleva a la rebeldía con tus padres y te lleva, por supuesto, a la muerte. Y le dije: esa es la razón por la cual tú tienes esas tentaciones y pensamientos tan fuertes. ¿Estás seguro? Digo: estoy totalmente seguro. Padre, ¿qué tengo que hacer? Primero, cuando llegues a la casa, quemas esa capa negra con el número 666, que lo has hecho
sin darte cuenta de la malicia porque has visto algunos de esos conjuntos musicales satánicos con una capa de esa manera. Los cassettes, que en ese tiempo, repito, eran cassettes, que son tuyos de ese tipo de música, los vas a destruir y los tiras a la basura. Los que no son tuyos, como no son tuyos, no los puedes romper, se los llevas a sus dueños y les das un buen pensamiento, que eso les va a hacer daño. Escucha otro tipo de música que sea buena. Y me dijo, ¿usted cree que de esa manera me voy a liberar? Y dije, claro. Y confiésate. ¿Me puede confesar ahora? Y el muchacho se confesó de una vez. Padre, le prometo cuando llegue a casa voy a romper todos esos cassettes y voy a quemar esa capa. Y el Señor lo liberó. Esa era una obsesión demoníaca. Un pensamiento insistente, fuerte, fuerte, fuerte. A veces hay personas que incluso tienen obsesiones demasiado fuertes. Incluso en oración el demonio les trae unas imágenes muy fuertes hasta en contra de la Virgen o de los santos. Y dicen, ¿y qué me pasa? Yo no quiero esto. No es la persona la que quiere. Son como imágenes, repito, pensamientos que algún espíritu del mal les mete ahí fuertemente. La vejación, después daré otros remedios contra la obsesión. La vejación consiste en una presencia del maligno, algún espíritu del mal haciendo daño a nuestro cuerpo. Con lo que voy a decir ahora, no quiero que ustedes piensen que se sugestionen de que las enfermedades que tienen estén causadas directamente por un espíritu del mal. Pudiera ser, pero ahora si nos sugestionamos, vamos a pensar que cualquier enfermedad que tenemos es un espíritu del mal. Hay dos casos en la Biblia muy interesantes. Por ejemplo, en Lucas 13, 10, 17, es una mujer que está encorvada. Voy a decirlo así, suena menos bonito, jorobada, ¿verdad? Desde hacía mucho tiempo. Tenía una escoliosis tremenda de su columna vertebral. Dice así la palabra. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga y había una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Fíjense ustedes, este es un caso de vejación. O sea, el demonio causa un mal a una persona. Tenemos, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, el capítulo 9 del Evangelio de San Marcos, un padre que tenía un hijo que el maligno lo vapuleaba, hoy diríamos que era una epilepsia, pero era un espíritu del mal. Se lo llevó a los discípulos de Jesús y no pudieron con él. Y él le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible al que cree. Y Jesús libera a ese adolescente de esa posesión intermitente y de esa enfermedad también que tenía. Bueno, existe para que sepamos. Y cuando hablamos de infestación, les decía ya de antemano que cuando en un lugar se practica brujería, se practica espiritismo, adivinación, es un lugar de abortos, es un lugar de maldición, es un lugar donde se comete el pecado, en un prostíbulo, que hay un montón de lugares donde está el mal. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahí habitan a veces espíritus del mal. A eso se le llama infestación. Y a veces hay que hacer una oración fuerte, y no solo una en algunas ocasiones, para liberar también esa casa, ese ambiente. Hay gente que le dice a uno, y no hablamos de cosas psicológicas ahora, de sugestión, padre, se me mueve la mesa sola. Padre, se apaga la luz y se prende la luz sola. El televisor se prende y se apaga solo. Se oyen tales cosas. Esos son lugares donde hay una infestación. Y la posesión demoníaca. Pues la posesión es más fuerte, no se da con mucha frecuencia, se daba más en tiempo de Jesús, ahora se da mucho menos, pero pudiera todavía darse casos de posesión demoníaca. Es cuando el demonio, los demonios, a veces son una legión, a veces son muchos, entran en el cuerpo de la persona y evidentemente le quitan la libertad.
Le quitan la libertad, tanto es así que la persona no puede hablar lo que ella quiere, sino que habla el espíritu del mal a través de sus labios. Entonces le dan un conocimiento oculto que no tiene, a veces hablan idiomas que no conocen, o hablan cosas que adivinan, para nosotros son como adivinación, porque son desconocidas por el conocimiento que tenemos, o también tienen una fuerza demasiado grande, a veces varios hombres no pueden sostener a esa persona, blasfeman y hacen una serie de cosas. Evidentemente, las películas se exageran también, pero hay cosas realmente impresionantes de lo que son posesión demoníaca. Existe la posesión demoníaca. No se extrañen con lo que les voy a decir ahora. Leía en un libro que Santo Domingo de Guzmán en una ocasión sacó 25,000 espíritus del mal de un poseso. Yo nunca había escuchado una cosa de esa, pero está en la historia de Santo Domingo de Guzmán. Sí, en la vida de Jesús había una legión y Jesús los mandó a una piara de cerdos y se fueron por un acantilado y se ahogaron en el mar. Eso no era nada psicológico, eso no era nada de sugestión. Queridos hermanos, la posesión es muy triste, muy dolorosa, incluso no se consigue, no hay muchas personas tampoco que nos ayuden en ese campo. Y a veces ni siquiera pues se cree en esto. Tenemos que tener también cuidado, esto es importantísimo lo que voy a decir ahora, tenemos que discernir cuando algo que ocurre en una persona es del demonio o es psicológico. Muchísimos casos que la gente cree que es un demonio es algo psicológico. Y muchas cosas que la gente cree que es un espíritu del mal es una epilepsia. Entonces, hoy también con el conocimiento de la psicología, de la psiquiatría, se ha avanzado mucho en esto. Entonces, nuestro pueblo enseguida, en lugar de buscar por causas naturales las cosas que le ocurren, inmediatamente está pensando que es una acción del demonio, un espíritu del mal, etcétera, etcétera. Pero sí existe el caso de posesión y el caso de la vida de nuestro Señor Jesucristo muchas veces se dio. Ya el Papa León XIII en una ocasión vio la tierra rodeada de sombras y de espíritus del mal. Y él hizo una oración a San Miguel Arcángel. Incluso se le llama exorcismo simple. No es el exorcismo solemne litúrgico que tiene la iglesia cuando hay un caso de posesión demoníaca. Pero es una oración. Al final rezaremos un pedacito en honor a San Miguel Arcángel. Y esa oración se hacía desde que la instituyó el Papa León XIII. Él estuvo, o sea, en el siglo XIX, inicio del siglo XX. Él la colocó al terminar la misa. Cuando yo era monaguillo, que era niño, se hacía incluso en latín en ese tiempo. En el Concilio Vaticano II quitaron esa oración. Buena falta hace. Le voy a echar una broma ahorita, tómelo solo así como una broma. Si yo fuera papa, lo primero que haría sería volver a ponerla otra vez. Perdónenme la broma, ¿no? Porque es importantísimo la lucha, como decía el Papa Pablo VI, contra la acción del maligno. Si es nuestro enemigo, si nos quiere llevar al infierno, si nos quiere esclavizar, quitar la libertad, ¿cómo hacemos? Lo que voy a decir ahora es fruto de mi experiencia. No es un análisis exhaustivo, teológico, sino solo voy a dar unos brochazos, unos botones de muestra de lo que he visto en mi vida sacerdotal que nos puedan ayudar. ¿Cómo actúa el maligno? ¿Cómo entra el demonio? Siempre el demonio entra por una rendija, entra realmente por el pecado. Diremos algo, si Dios quiere, el próximo sábado sobre, lo voy a anunciar antes que lo anuncie el equipo, cuando hablemos un poquito de sanación intergeneracional, no ya en el contexto del retiro de este fin de semana, pero sí como algo todavía que podemos decir y obstáculos que hay que quitar. Bien, esto es sumamente importante. Miren, acciones del demonio por donde él entra. Vamos a nombrar cosas muy claras. La droga. Cuando hay gente que se mete en la droga, le está abriendo rendijas a los espíritus del mal para que lo deterioren el cerebro, para que le quiten la paz, para que entre en la acción del mal, evidentemente. Esa es una puerta por donde entra el mal. Segundo, el odio. Como Dios es amor,
Le decía antes la tentación del odio. Si yo tengo odio en el corazón, Dios no puede habitar en mí. De ahí que, como decíamos ayer, el perdón es fundamental para poder ser libres. El perdonar, dejarnos perdonar por Dios, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar también a nuestro prójimo. Tercero, todo el mundo de las supersticiones, son muchas, haré mención a algunas. Y voy a nombrarles y lo voy a leer porque es importantísimo. Uno de los textos más importantes con respecto a esto es del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 15. Voy de una vez, mientras lo proclamo, voy de alguna vez quizá a algunas cositas a hacer comentario. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. Miren lo que dice la palabra de Dios, son abominaciones a los ojos de Dios. No es cualquier cosa. Sigo. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia, ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios suscitará de medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Palabra de Dios se refiere a Jesús. Miren, la manera más frecuente como entran los espíritus del mal son las supersticiones. Ahí nombraban algunas. A lo largo de cierta historia ha habido mucho el espiritismo. ¿Qué sería el espiritismo? Sería la pretensión de comunicarnos con un espíritu de una persona, ¿verdad?, que murió, el alma, el espíritu de una persona, para conocer algo oculto o para obtener un poder y una fuerza. Como los que murieron no son juguete nuestro, ya cumplieron su misión. Yo no puedo estar evocando espíritus de personas que ya murieron. Con respecto a los que ya murieron, podemos rezar por ellos. ¿Okay? Sí, podemos invocar a las almas del purgatorio, rezar por su descanso eterno, pero no evocar. ¿Y qué diferencia hay entre invocar y evocar? Las almas del purgatorio son salvas, pero no invoque usted el alma de alguien que murió si no sabe dónde está, a menos que la iglesia la haya canonizado o beatificado. Cuando las almas del purgatorio en general como grupo sabemos que están en un estado de purificación, son salvas, no merecen para sí mismas, pero pueden merecer para nosotros, eso sí. Pero evocar es llamar a ese espíritu para que venga a donde estoy yo, para que me diga si el sapo muerto que está enfrente de la casa me lo echó la vecina de la derecha o la vecina de la izquierda. O para saber si mi matrimonio está fracasando porque alguien me hizo un trabajo, qué sé yo, un maleficio, una maldición. Ese evocar espíritus del mal hacen algo tremendo. Hay un juego que no es solo juego, se llama la Ouija. Por cierto, la película del exorcista, que en la vida real fue un niño, quedó poseído por el demonio por jugar el juego de la Ouija. Pues no es un juego simplemente, hay que evocar un espíritu. Tiene las letras del abecedario, tiene números, algunas palabras sí, no, adiós, y entonces se juega, y no quiero decirle cómo se juega, yo nunca lo he jugado, pero bueno, porque como diciendo el padre está enseñando, no, en absoluto. Llamando un espíritu del mal, como para Dios es una abominación. No viene el espíritu de la persona que estamos llamando, viene un demonio que se hace pasar por el espíritu de la persona e imita su voz, imita. Eso es una cosa tremenda. No debieran existir en nuestras casas. Pero también está la adivinación, puede ser lectura de la mano, lectura de la borra de café, lectura de la bola de cristal, lectura del tarot, que lo utiliza muchísima gente. Recuerdo que estaba en una ciudad de América Latina y pasaba por la calle, iba a una emisora de radio, a un programa, y veía en cada esquina
gente sentadita, 2 personas. Y yo dije, ¿qué hace esa gente? No estaban vendiendo nada. Padre, están echando las cartas del tarot. Digo, no puede ser tanta gente en esta ciudad. No digo la ciudad, pero no puedo olvidar nunca eso. La palabra de Dios dice que no creamos en astrología. Por cierto, los astrónomos que estudian los astros no creen en los astrólogos. Tenemos que diferenciar lo que es astronomía, astrología y gastronomía. Algunos de ustedes se le pueden ahora los jugos gástricos empezar a actuar porque la gastronomía tiene que ver con el sistema digestivo. Pero la astrología no es científica. Además es una interpretación subjetiva que tampoco es de fe y Dios prohíbe terminantemente esto. No creamos en el horóscopo porque realmente no es de Dios, es mentira. Acuérdense, el demonio nos tienta la inteligencia para que no conozcamos la verdad, que caigamos en la mentira. Hoy la nueva era New Age nos está llenando de confusión y qué difícil es que una persona cuando cae en la nueva era salga luego. No es imposible, pero es difícil. Hay que prevenir para que no caiga en ese mundo. Yo creo que es una de las cosas peores que están ocurriendo en el mundo de hoy. Pues sería para un tema largo de 1 hora y media solo hablar sobre New Age, la nueva era. Solo voy a decir algunos detallitos, ¿verdad? Que nos pueden interesar un poquito. Dice medias verdades y medias mentiras. Es una corriente que hay en el mundo, ni siquiera una religión, que toma errores de toda la historia, algunas porciones de verdad, y hace, qué sé yo, un bufete tremendo para que la gente vaya comiendo de todo eso, con un fin de ir contra las 3 religiones monoteístas que creen en un solo Dios, que es la religión cristiana, la religión judaica y la religión musulmana. Y nos invita a ir mucho a lo que es el mundo del hinduismo, porque creen en muchos falsos dioses, ¿verdad? Politeísmo. Y está basada en revelaciones, entre comillas la palabra revelaciones, de espiritismo. Ahí tiene el origen. Y entonces cree en una serie de cosas que son increíbles para nosotros. Piensa, por ejemplo, el panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? Creer que todo lo que existe es Dios. O sea, el sol es Dios, la luna es Dios, un árbol es Dios. Entonces, para ellos Dios es cualquier cosa. Incluso creen que uno mismo es Dios. Y fíjese usted, es la tentación de Adán y Eva, evidentemente. Esta nueva era le dice al ser humano que no necesita redención porque no existe pecado. Y además no existe un Dios diferente. Fíjese lo terrible que es esto. Entonces lleva a decir tú, a través de la droga, a través de una metafísica, a través de ejercicios, qué sé yo, tú vas a dar un salto cuántico y vas a tomar conciencia de que eres Dios. No te sientes Dios porque no te has dado cuenta y no has dado ese salto cuántico. Y por eso hay personas que ya lo han hecho, como Jesucristo. Entonces creen que Jesucristo es un gurú, un maestro ascendido, pero no el Hijo de Dios hecho hombre. Y entonces nos invitan a todo eso. Y ahí viene una serie de cosas y de prácticas tremendas. Creen que Dios es una energía. Hablan de Dios. Ahí está la confusión. La media verdad. Pero dicen, Dios no es un ser personal. Es una energía cósmica. Entonces hay que absorber esa energía cósmica. Estuve hace 3 años en Machu Picchu, qué maravilla del mundo. Y yo veía algunas personas que se colocaban en la posición del otro y trataban de absorber la energía de los incas y la energía de aquel lugar de Machu Picchu. Y dije, qué equivocados están. Algunos de ustedes me podrían decir, bueno, padre, pero si hay una energía eólica, claro, y una energía química, sí, y una energía física también. Pero la energía de la cual hablan ellos le dan un sentido mágico, no existe. Una energía que no existe, pero que uno dice, la voy a tratar de absorber de distintas maneras. Con el Reiki, por ejemplo, ¿no? La manera de absorber esa energía. Con los chakras, que no existen, pero son como lugares, puntos. Algunos dicen que son 5, otros que son 7, en fin. En el organismo, entonces, poniéndome yo en positivo y con un ejercicio mental, yo abro los chakras para recibir esa energía cósmica. Dios mío, cuánta mentira y cuánto engaño hay en el mundo de hoy, mis hermanos. Hoy está muy de moda también creer que los cristales, las piedras,
pues como son parte de esa energía cósmica, tienen dentro como unos espíritus qué sé yo, espíritus, pues para ellos no distinguen tampoco cuando hablan de ángeles, no son nuestros ángeles, son también energía que hay en el universo, y nos ponen a los ángeles, el ángel de la prosperidad, el ángel de no sé qué, que no existen, pero hablan de ángeles, media verdad, pero media mentira. Y nuestra gente cae en ese mundo. Entonces, cuando tiene problemas, en lugar de ir al médico, que lo creó Dios, capítulo 38 del Eclesiástico, que es instrumento de sanación, o ir al psicólogo, un buen psicólogo, que no ande metido en cuestiones extrañas. Al psiquiatra que no es de locos, realmente es médico. O también ir al sacerdote. Tenemos que orar por sacerdotes que atiendan a su pueblo y que cuando venga alguien con una de estas cosas no le digan, vete al psiquiatra, y no disciernan a ver si lo que pasa en esa persona es realmente algo de obsesión emocional, mental, o es algo de acción del enemigo. Esta nueva era está metida, hablamos en estos días del yoga. El yoga también hace daño. Los exorcistas nos hablan claramente de que las personas que se meten con el yoga, en el fondo, participan consciente o inconscientemente de una falsa divinidad pagana. Incluso los movimientos que hacen con el cuerpo son maneras de comunicarnos, y esas mantras que no se sabe tampoco lo que son invocaciones extrañas. Entonces es bien difícil, porque a veces hasta en las parroquias católicas, en los colegios católicos, también promueven el yoga, y la gente no sabe que eso no es bueno. Es muy triste todo eso. Toda esa parte de New Age es una de las mejores maneras para que entren los espíritus del mal en la vida de los seres humanos. Luego las sectas. Hay sectas satánicas, evidentemente. Ya eso sería para entrar mucho más allá, sobre todo los jóvenes, con qué facilidad pueden caer en una secta. No saben quién está ahí, dónde. Y hay sectas que raptan, secuestran niños, a veces adolescentes, los llevan también bajo efecto de droga y los sacrifican también a Satanás. Es una de las cosas más terribles que hay en el mundo de hoy. El satanismo, el culto a Satanás. Es tremendo. El libro de Isaías dice, hay de aquel a quien al mal lo llama bien y al que el bien lo llama mal. Pero estamos en esa confusión terrible en el mundo de hoy. Por eso cuando tenemos problemas que no podemos solucionar, tenemos un Salvador, que es Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres que tenga salvación más que el nombre de Jesús. Por eso se combaten estas cosas conociendo la verdad, creyendo en la palabra de Dios, en el catecismo de la Iglesia Católica, en los documentos de la Iglesia, estar claros en esto para vencer la acción del mal. Mire, maldecir es también una manera de llamar al mal. No hay que maldecir. Maldecir es decir mal. Hay que bendecir, decir bien. Cuando te maldice un vecino, te maldice a alguien, pues no te llega el mal si tú estás con Dios. Pero si te maldice tu padre, tu madre, que tienen autoridad sobre ti, esa maldición te llega. Si te maldice tu párroco, si te maldice la autoridad de un país que tiene poder, eso llega de alguna manera a los súbditos de esa autoridad. Ese es un detallito más así de paso. Pero acuérdense que el Señor lo puede realmente todo. ¿Y qué más podemos decir de la acción del maligno? Sería para estar muchísimos momentos. Sabemos que, por ejemplo, también cuando la persona vive en una situación de pecado y no se arrepiente y no quiere salir de ese pecado, por ejemplo, la inmoralidad sexual, cuando un hombre es infiel a su mujer o una mujer a su esposo, y no solo porque cayó una vez en un momento de debilidad, se arrepintió, se confesó y ya está. O cuando un muchacho mantiene relaciones íntimas con otro muchacho, una muchacha también así. Ahí entran espíritus de impureza de una manera impresionante. Por eso dicen muchos santos que el pecado que más almas lleva al infierno es el pecado de impureza. Y claro, la gente no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ya nos están presentando al mal como bien y al bien como mal. Entonces dice, bueno, pero ¿qué importa si yo tengo 18 años, tengo 45, tengo 78 y vea pornografía? Es un pecado, porque estás viendo a la mujer como un objeto vulgar de placer.
Y después de pornografía no te va a provocar rezar el rosario, porque te vienen los instintos, vienen las pasiones bajas, entra la acción del maligno y ¿qué caes? En un acto de impureza, en una masturbación, o quieres un pensamiento, qué sé yo, de serle infiel si eres casado a tu cónyuge, y si no eres casado, puede tener cualquier tipo de relaciones. No podemos, hermanos, pretender tener la paz y ser liberados si nosotros no desechamos el pecado y también las falsedades, las mentiras. Tenemos que estar claros que la verdad, y la verdad es Jesús, nos hace libres. La mentira nos hace esclavos. Mi reloj avanza muy rápido, pero bueno, haremos hasta donde el Señor nos permita. ¿Qué hay que hacer? Me faltan más cosas. Hay supersticiones, por ejemplo, en Brasil, la macumba, la umbanda, el payé, hay, qué sé yo, también el vudú. Todo lo que son supersticiones son maneras para que el maligno realmente entre en la persona. Bien, ¿qué hay que hacer? Aquí creo que es muy importante esto, para liberarse y para no caer. Primero, mantenerse en gracia de Dios. Yo digo, esto es mi opinión, no es doctrina de la Iglesia, lo que voy a decir ahora, en este momento. Es más poderosa una buena confesión que 5 exorcismos. Eso es solo una opinión de quien les habla. Porque el Señor nos ha dejado el exorcismo para los casos de posesión demoníaca. Tocamos ahorita de paso eso. Mantenernos en gracia de Dios. Segundo, frecuentar personas que crean realmente en el Señor. Si yo ando, dime con quién andas y te diré quién eres. Evidentemente va a ser una situación real. Acudir a los medios que nos da el Señor. La oración, los sacramentos, sobre todo. Ya nombré la confesión, podemos nombrar también la Eucaristía. El amor a la Virgen, el Santo Rosario. Tenemos los sacramentales. Los sacramentos los instituyó Jesucristo, son 7. Los sacramentales son innumerables, los instituye la Iglesia. Cada vez que un sacerdote celebra un sacramento, ahí está Jesús, independientemente de la santidad o no del sacerdote. El sacramental da gracia en menor escala que el sacramento, pero hay que hacerlo realmente con fe. También los sacramentos hay que hacerlo con fe. Pero de acuerdo al grado de fe que uno actúa, pues ahí actúa también esto. Evidentemente, la devoción a la Santísima Virgen María es algo maravilloso. Le voy a contar una anécdota. La leí en un libro hace unos cuantos meses. Un sacerdote va a visitar a un cardenal de la iglesia y el cardenal le hizo una pregunta. ¿Usted conoce a tal sacerdote exorcista, ancianito? Digo, sí, cómo no, es amigo mío. Entonces el cardenal toma un bolígrafo y una hoja de papel y le coloca: yo, cardenal de la Iglesia Católica, te nombro a ti exorcista, y le da la hoja al sacerdote. Y el padre, cuando ve la hoja, dice: Eminencia, ¿qué está haciendo usted? Está haciendo un disparate. No es que le hable así. Yo no sirvo para eso. Yo tengo miedo. Yo no me puedo enfrentar a esas situaciones. Yo soy la autoridad, le digo con mucha serenidad, y usted obedezca, que el que obedece no se equivoca. Mire, insiste: Eminencia, disculpe que insista. Mire, yo no valgo para eso, yo no sirvo para eso, para hacer exorcismo. Me imagínese. Bueno, al final tuvo que salir y ni modo, como dicen los mexicanos. Pues, ¿y qué hizo? Fue a una iglesia y fue donde un altar de la Virgen, y se puso de rodillas y le dijo a la Virgen: Virgencita, mira el disparate que acaba de hacer ese hijo tuyo, el cardenal. Me acaba de nombrar exorcista, yo no sirvo para eso. Y le dijo: Madre, cúbreme con tu manto. Estoy seguro de que muchos de ustedes le han dicho esa expresión a la Virgen. Es como una consagración. Y cuenta ese sacerdote que posteriormente lo llamaron para hacer un exorcismo. Había una persona poseída por demonios. Y cuando se acercaba, el demonio le habló desde la persona posesa y le dijo: vete, vete, vete de aquí. Y él se enfrentó con la autoridad del Señor. Le dijo: ¿por qué me tengo que ir? Y dijo: porque ella te tiene cubierto con su manto y yo no puedo hacer nada en contra tuya. Qué interesante. El demonio no llama a la Virgen Virgen ni María, la dice ella despectivamente. Hasta el demonio sabe cuándo estamos cubiertos con el manto de la Virgen. Y hay un instrumento maravilloso. Me podrá uno decir: ¿cómo hago?
Mire, la Virgen ha dicho en Fátima y ha dicho en Medjugorje, el rosario es un arma contra Satanás. Lleven siempre el rosario. Cuando el demonio ve el rosario se estremece y tiembla. Llévenlo en un lugar visible. Pero no basta colgarlo tampoco en el auto, en el coche, en el carro o en una pared. Hay que rezar el rosario. El rosario tiene un poder inmenso. No es el momento de hablar del rosario, pero es un arma para nuestro pueblo sencillo, evidentemente. La adoración al Santísimo. Cuando hay casos de posesión demoníaca, debe haber hasta un equipo de personas con experiencia y quizá el discernimiento de algún galeno, algún médico, donde se diga si realmente lo que está ocurriendo ahí es un caso de medicina o es un caso que sobrepasa la medicina, las leyes de la naturaleza, si es un caso del mal. En sí, los exorcistas tienen también un don especial para esto. Los exorcismos solo lo pueden hacer los sacerdotes que están autorizados por el obispo, nada más. Si ni siquiera el sacerdote sí tendría la autoridad, fuimos ordenados por eso. Pero el exorcismo solemne, hay dos tipos de exorcismo. El simple, que fue una oración que hizo León XIII, y uno la puede leer también en la propia vida, pero ustedes los laicos no la pueden hacer para liberar a otras personas, esa es la doctrina de la Iglesia. Y luego el exorcismo, que es un rito, es una celebración de la Iglesia que está en unos libros ya litúrgicos, que solo la puede hacer el sacerdote autorizado por el obispo. En lugares diócesis no hay ni un solo exorcista. Me acuerdo que hace unos años fui a Querétaro, en México. Yo voy bastante a Querétaro. Y había 5 sacerdotes exorcistas. Y resulta que ahora, estuve hace unos meses en Querétaro, 13 exorcistas. ¿Y por qué, padre? Porque hay muchísimas supersticiones. Por ejemplo, en México le dan un culto lo comenté estos días, a una entidad que llaman la Santa Muerte, la mal llamada Santa Muerte, como si fuera una divinidad. Y hay 5 millones de mexicanos, que quiero mucho a los mexicanos también, que dan culto al mal y no podemos. El único salvador es Jesús. Tener a Dios en el primer lugar. ¿Saben a qué le teme también el maligno? Al rezo del credo. Que la fe es la que vence al mal. Y en el credo están las verdades fundamentales de nuestra fe, no están todas. Rezar el credo tiene una fuerza muy grande. El Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La traducción exacta sería líbranos del malo. O sea que en ese el mal hace referencia exactamente al maligno, al demonio. El uso del agua bendita, los sacramentales. Y luego hay un sacramental que se conoce mucho, que es la medalla de San Benito, que sería también para tener más tiempo, que la usaba San Benito, tiene unas siglas que dicen, solo tiene la primera letra, por supuesto en latín, pero dice, la Santa Cruz sea mi luz, no sea el demonio mi guía, apártate Satanás, no sugieras cosas vanas, maldad es lo que brindas, bebe tú mismo el veneno. En nuestras casas debieras haber sacramentales bendecidos por un diácono, sacerdote u obispo, una imagen de la Virgen, un crucifijo, ¿verdad? La imagen de un santo. Los santos interceden muchísimo. ¿Sabe? Un santo exorcista maravilloso fue el Padre Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, yo lo quiero mucho. Luego unos santos, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco, el santo cura de Ars, que tuvieron enfrentamientos fuertes contra el maligno. San José, terror de los demonios, porque venció al demonio, protegió al niño Jesús y a la Virgen del demonio que estaba en Herodes para querer matar al niño Jesús. Nosotros, con una vida bien llevada, pues tenemos, mis hermanos, la protección que el Señor nos da. Cubrirnos con la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene infinito poder. Una sola gota de la sangre de Cristo vence todos los infiernos. Por eso, con la fe en el Señor Jesús. Hay casos que ameritan ir donde un exorcista que tiene un equipo para que discierna y pueda orar por nosotros. Sí, son menos los casos. Las otras cosas, abriendo el corazón a Jesús, a la Virgen María, a la intercesión de San Miguel Arcángel. La devoción a San Miguel es fundamental en la lucha contra el mal. San Miguel, de verdad que es mi amigo. Yo nací
Y estoy en ese pueblo ahorita, la parroquia se llama San Miguel Arcángel. Hoy celebraba misa ahí y paso y digo, aquí fui bautizado yo en esta pila bautismal. Y a veces miro la imagen de San Miguel e invoco también a San Miguel Arcángel, que es fuerte para luchar contra la acción del mal. Y bueno, tengo que concluir aquí. Solo haremos luego una oración más breve por la cuestión de la hora. Ya estamos prácticamente concluyendo la hora. Pero me parece que aquí la enseñanza que estamos dando es tan importante como la oración que vamos a hacer. Porque no se trata ahora de hacer una oración de liberación por cada uno de ustedes, sino darle las herramientas para ver cómo hay que hacer. Si alguno de ustedes tuviera algún objeto de superstición, de brujería, algo que le dieron, un adivino, destrúyalo, rómpalo, tírelo a la basura. Segundo, renuncie, esto es lo que hay que hacer, renuncie afectiva y efectivamente a Satanás, a todo espíritu del mal, a todo lo que es brujería, adivinación, superstición, nueva era, a todo eso renuncie de corazón. Afectivamente es de hecho, no de mentirita. Y efectivamente es para siempre. Eso hay que romperlo, hay que renunciar. Tercero, acepte a Jesús como su Salvador, su Señor, su amigo que nunca falla. Ya Él venció el mal, su Rey. Cuarto, hacer una buena confesión de sus pecados. Buena confesión de sus pecados. Quinto, comulgar con fe. Sexto, intensificar la oración. Séptimo, involucrarse en un grupo de apostolado que esté reconocido por la iglesia para orar. Si todavía hiciera falta, séptimo, busque un equipo reconocido por la iglesia, quizá de la Renovación Carismática Católica, digo esto porque son los que más trabajan en este área. O también, pues, si alguna diócesis tiene realmente exorcistas, cuando haya un caso de posesión, no otras cosas, porque si no son así, pues no. Evidentemente se necesita a veces un equipo para hablar sobre esto. Hoy también tengo algo muy importante, es la Santa Misa. Miren, la Eucaristía tiene un poder infinito. Es lo más grande que hay en el universo. Está la victoria de Jesucristo. Yo estoy orando por una de ustedes. Estoy orando por todos. Incluso cuando celebro la misa, pido por todos los que van a estar en el programa. Y todos los que se encomiendan a mi oración, por todos oro. Pero hay una de ustedes, de Centroamérica, no le digo el país, que piensa, porque una servidora bien conocida, bien amiga mía, le dijo que le habían hecho un trabajo de brujería, de superstición, a sus piernas, a sus pies. Y luego ha tenido dos accidentes, se ha fracturado su pierna, acaba de ser operada ahora, y me preguntaba, no le he dado la respuesta todavía a ella, ¿cómo tengo que hacer? Es una mujer también de fe. ¿Cómo tengo que hacer para romper eso? Yo estoy todos los días orando por ti. En la misa, estoy ofreciendo misa una y otra, y le pido a Jesús que deshaga, que pulverice cualquier trabajo que hayan hecho en contra tuya. Claro, tú no podrás ir a misa ahora, pero puedes, cuando puedas, por televisión, y cuando puedas también comulgar, hazlo. Y si fuera con eso, va a romperse, evidentemente, cualquier maleficio que hayan hecho contra ti. Si todavía quieres más, busca un sacerdote de la renovación en el espíritu que haga una oración por ti, que discierna sobre esto. Hay unas misas que se llaman gregorianas, ya les hemos hablado de esto. Se llaman gregorianas no porque se canta canto gregoriano, ¿no?, sino porque hubo un papa llamado Gregorio que las instituyó. Son 30 misas seguidas. Entonces tienen un poder muy grande porque son 30 misas seguidas. Por ejemplo, cuando alguien se suicidó, yo estoy orando ahora, ofreciendo unas misas, estoy ya concluyendo, gregorianas, por 2 personas que se suicidaron. Entonces, esa misa tiene un poder muy grande para los difuntos, pero también tiene un poder muy grande en cuanto a la liberación y protección. Mandar a hacer 30 misas seguidas. Claro, no van a estar presentes ustedes en donde se la mandan a hacer al sacerdote. Habrá casos que sí, comunidad religiosa, que pueden ofrecer 30 misas seguidas, pero no siempre es fácil hacerlo así. Pero pueden mandar a hacer esas 30 misas
por esa causa, una liberación de un espíritu del mal, evidentemente que el Señor lo hace. Para Dios nada es imposible. Ya todo eso está vencido por Jesucristo. Todo espíritu y por la Virgen también. Todo espíritu del mal, el demonio, la muerte, la enfermedad, las supersticiones, todo eso está vencido. Es cuestión de perseverar. Mire, el demonio persevera en la tentación para que caigamos. Perseveremos en la oración. Perseveremos en la oración. Oremos mucho más. No tengamos miedo. La Santísima Virgen María, nuestra Madre, vencedora de todas las batallas, consagrémonos cada día a ella, al corazón misericordioso de Jesús. No dejen de orar por quien les habla. Yo les prometo orar por todos ustedes. Y aunque a veces no me pueda comunicar con cada uno por la multitud inmensa, sin embargo, todo el que me pida oración, yo oro por él. Y también en estos días estoy orando por cada persona que participa, sea por YouTube o también por Zoom en estas conferencias. Vamos a tener solo espacio para 3 preguntas. ¿Ok? Y luego hacemos una oración, porque no tenemos más tiempo, ya tenemos la hora. ¿Tenemos ya la hora o no? ¿Nos falta? Sí, va, no se preocupe, padre. Esto depende de usted el tiempo, ¿eh? Depende de Ok, usted. ok. Vamos a hacer unas 3 preguntas, a ver. Y luego hacemos una oración. Dale. Podríamos estar horas y horas, ¿eh? Porque nos ha hablado de cosas tan cotidianas que están tan cercanas a nosotros, como, bueno, supersticiones, reiki, drogas, música, cosas que son nuestro día a día, ¿no? Pero bueno. Y de lo cual se habla poco en la iglesia. Posiblemente. Sí. Solo 3 preguntas. Bueno, tenemos multitud de preguntas y mucha gente que le manda recuerdos de Chicago, Sudamérica, de muchos sitios. Bueno, pero bueno, no insistiremos. A ver, empecemos. ¿Cómo saber si una persona está afectada por el demonio? ¿Cómo tenemos que actuar nosotros, que somos laicos? ¿Y cómo tenemos que actuar si esta persona no es creyente? ¿Qué podemos hacer? Son unas cuantas preguntas juntas, ¿no? Sí, Primero, claro, hay que ver el grado de estar afectado por el maligno. Entendemos ya que es algo, no una mera tentación, sino que realmente hay situaciones fuertes ahí. Vamos a hablar primero con una persona que sea creyente, evidentemente. Primero, para discernir, hay que pensar, ¿esto que está ocurriendo aquí es de Dios? ¿Es de la mente de la persona o es del maligno? Cuando hay algo que ocurre que es llamativo, que va más allá de lo normal, si es de Dios, produce alegría, produce paz y produce amor. Si es de la mente de la persona, como decimos en buen castellano, ni chicha ni limonada. Por lo menos decimos así en Venezuela también. O sea, te deja indiferente, no te produce nada especial. Si es del demonio, te quita la paz, te angustia, te da miedo, te pone a temblar. Si no te pone a temblar físicamente, tiemblas emocionalmente, evidentemente. Esos son como un criterio de discernimiento. Cuando hay algo que es más allá de lo normal, que sobrepasa, digamos, cánones normales, o necesita una gran sanación esa persona, o hay también una tentación muy fuerte del mal. El mal se aloja también en nuestras emociones que no están liberadas por la presencia de Cristo, sino que están esclavizadas realmente al mal. Y cuando no se sepa, simplemente se ora. Si la persona es creyente y se desahoga, si uno puede escuchar lo que dice la persona, decirle, mira, como yo no soy una persona tan preparada para esto, lo que me has dicho yo te voy a encomendar en mi oración, te aconsejo que busques un sacerdote, y un sacerdote comprensivo que te ayude en esta situación que tú estás viviendo. Los casos de posesión los debe hacer solo un sacerdote, que lo hace siempre con un equipo. Ahora, hay una pregunta muy clara ahí. Padre, ¿y si ocurre algo y ahí no hay sacerdote? Estamos aquí en el no sé qué, en el 7º piso, a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, y le dio una cosa. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo.
tomar el rosario y empezar a rezar rosario despacito. No dialogar nunca con el demonio, nunca con el espíritu del mal. Nunca creerle ni dialogar con él porque siempre dice mentira. ¿Y cuántos rosarios hay que rezar? No sé, los que se pueda. 1, 2, 3, 4, 5, el demonio va a salir. Yo no tengo tiempo ahora para darles un testimonio de cómo el rezo del rosario hizo salir un espíritu del mal ante una persona que estaba a punto de morir. Y bueno, yo no sé cuántos rosarios tuve que estar rezando en esa ocasión. Había gente también rezando en su casa y era la noche, ya hace años, y cómo tenemos el poder. Eso es lo que el Señor realmente nos invita a hacer. Y el ofrecimiento de misas, como decía, siempre es bueno. La parte de una persona no creyente, me lo pones un poquito más difícil, porque evidentemente no es creyente. Pero claro, al ser creyente el que ora, también Dios nos escucha. ¿Y qué hay que decirle a esa persona? Mira, nosotros en la Iglesia Católica creemos realmente dónde está la solución, que es Jesucristo, que venció ya el mal. Si estás interesado en conocer un poquito más a Jesús de Nazaret, su doctrina, nosotros te podemos invitar. Y si la persona está tan mal, podemos llevarlo también, te puedo invitar donde un sacerdote amigo, comprensivo, para que diga, a ver cómo ayudar a esta persona. Y evidentemente, cuando acepta a Jesús en su corazón como Salvador y luego decide hasta bautizarse, fíjate que en el bautismo hay también un pequeño exorcismo. Se unge con óleo a los catecúmenos, una palabra muy gruesa del bautismo, y ahí se dice que cualquier espíritu del mal salga del niño o del adulto que es bautizado. Eso es lo que hay que hacer realmente. Las otras cosas, el demonio se ríe. O sea, el demonio, que si le pones unos ajos, que si llevas un amuleto, un contra, una cinta roja, el demonio se ríe de eso. Y eso es idolatría. Eso también es fuente de contaminación. Nos hace también bastante mal. ¿Y podemos ofrecer ayunos, eucaristías o penitencias por esta persona? Sí, claro, por supuesto. El ayuno tiene un poder muy grande para la liberación. Jesús dijo una vez, cuando le preguntaron, ¿y por qué no hemos podido sacar estos demonios? Porque esos demonios solo se pueden sacar con la oración y el ayuno. El ayuno tiene un poder muy grande porque además nos hace ver cuáles son nuestras limitaciones, pasiones, defectos, pecados, y nos va liberando, sobre todo la parte de la sensibilidad. Incluso cuando uno empieza a ayunar, se pone un poco nervioso, no está acostumbrado, le duele la cabeza, eso es normal. Pero si sigue, ora y sigue siendo intenso, cuando uno ora, ayuna y da limosna, dice el libro de Tobías, esa oración alcanza realmente el cielo de una manera impresionante. Ahora, la victoria es segura del Señor si uno persevera. Yo nunca he visto una que haya vencido el mal en mis 47 años de sacerdote, siempre que la persona ha decidido dejar el mal y vivir como Jesús dice. Siempre ha vencido Jesucristo. O sea que este es el secreto para saber que una persona no está poseída o no está afectada, ¿no? Bueno, ya cuando tú le dices a una persona si acepta a Jesús como su Salvador y su Señor y lo rechaza, hay una acción del mal. Si lo acepta, puede tener alguna situación, porque todos tenemos, pero ya no está la acción del demonio en él, por supuesto. El demonio se pone bravo cuando nombramos a Jesús. Y se pone más bravo cuando nombramos a la Virgen María. ¿Sabe por qué? Porque más le va al demonio ser vencido por Jesús. Porque al fin y al cabo Jesús es Dios, es hombre, pero es Dios. Pero ser vencido por una criatura, como la Virgen, de naturaleza inferior a la de un ángel, no lo tolera. Entonces, cuando nombramos a la Virgen y le rezamos el rosario, tiembla el infierno, el demonio se va realmente. Llevemos también algún objeto religioso, ¿no? Bendecido, de la cruz. Aquí llevo la medalla de la Virgen Milagrosa, ¿verdad? Aquí el Padre Nuestro, tengo un rosario. O sea, los sacramentales también tienen fuerza y poder en la lucha contra el mal. Y es fácil realmente hacerlo. ¿Otra pregunta? Venga, ¿cómo tenemos que actuar ante los sacerdotes que niegan la existencia del maligno y del infierno? ¿Tenemos que cambiar de parroquia? ¿Qué habría que hacer? Claro, ustedes están en una situación un poquito difícil a la que yo puedo estar como sacerdote, me explico. Si yo estuviera en una iglesia y un sacerdote se pone a predicar que el demonio es
no existe, yo me levanto y le digo, lo que está diciendo el Padre es mentira, ¿eh? En eso, crean realmente lo que dice el Señor. Me dirá, ¿y quién eres tú? Bueno, claro, yo no tendría problema en hacer eso, pero si un laico lo hace, le cae toda la autoridad y se pone evidentemente. ¿Qué hay que hacer en un caso de esos? Si hubiera la valentía de levantarse y decir, Padre, con autoridad, a mí lo que usted está diciendo va en contra de la doctrina de la Iglesia, disculpe, Padre, con todo el respeto que usted se merece, pero mire, la Iglesia no dice eso. El Papa Pablo VI habló de que está fuera de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, de la Biblia, y que prácticamente es un anatema aquel que niegue la existencia personal del demonio. Pero lo ideal sería luego hablar con ese sacerdote. Contándole, Padre, mire, oí que usted en la misa dijo esto, ahí me creó confusión, porque yo he escuchado estas enseñanzas, y mire, el Papa habla de que existe el maligno, y los santos también, y los exorcistas también, y la Biblia también, y Jesucristo también. Yo sé que no son solo interpretaciones, Padre, te está haciendo daño en esto, que nos está haciendo daño, Padre. Yo le pediría, por favor, que piense sobre esto. Segundo, rezar por ese sacerdote. Tercero, si lo sigue haciendo, hay que ir al obispo. 2 o 3 personas. No es chisme. Miremos, aquí hay unas verdades de fe que está negando el sacerdote. Ahí está haciendo esto. Ya hemos hablado con él, hemos orado. No venimos aquí como para que canónicamente usted le diga algo, usted la autoridad, a ver qué podemos hacer sobre esto, ¿verdad? Evidentemente. Ahora, vamos más allá. Si un sacerdote fallara continuamente a las verdades de fe, además de hacer lo que te dije, pues vamos a otra parroquia donde haya un sacerdote, se nos da la libertad, la Iglesia nos da la libertad, donde un sacerdote que predique bien la palabra de Dios, bien no poéticamente, que sea atractivo, sino que predique la palabra de Dios de acuerdo a lo que la Iglesia predica y evidentemente que nos transmita mejor el Evangelio de Jesucristo. Sí. A veces no se podría tolerar una cosa de esa, sería tremendo. De acuerdo, padre. Un comentario solo. Como ha dicho usted, el demonio no descansa, está 24 horas despierto y atento. No sé qué problema técnico hemos tenido. Pido perdón porque no se han podido hacer preguntas por el chat del Zoom, pero sí de YouTube, ¿entiende? Pero bueno, cosas que pasan. Y cuando quiera, si quiere, hacemos la oración. Sí, Lo que ya. nos comentó ayer que los niños o las personas muy jóvenes, no sé, que no estuvieran presentes o pueden estar. Bueno, no voy a hacer una oración en sí de liberación profunda. Con esto no estoy diciendo que el Señor no lo haga. Por cuestión también, primero, porque por este mundo telemático y segundo, son muchas personas. Ahora, no te preocupes porque no había tiempo para mensajes. Yo ya sabía que no había mucho tiempo para hacer preguntas. Pues sí, yo preferiría que, aunque solo es la renuncia que vamos a hacer, que pues no hubiera niños pequeños, pero si hay alguno y no tiene dónde dejarlo, pues Dios se va a encargar de eso también. Es algo sencillo lo que vamos a hacer. Se va a hacer una oración, la va a sacar de mi propio corazón, pero bajo la acción del Espíritu Santo, y luego hago la oración de San Miguel Arcángel, que es muy conocida, indicándole que también cada uno de ustedes puedan invocar a San Miguel Arcángel cada día. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Dios del universo, cúbrenos ahora y cubre la vida de cada uno de los televidentes, de todos los que nos siguen, con tu misericordia, Padre amado, Padre Santo. Nosotros te pertenecemos a ti, Padre. Somos tus hijos y el maligno no tiene derecho. Y si se lo hubiéramos dado alguna vez, se lo quitamos hoy. Porque te pertenecemos a ti, primero porque nos has creado. Segundo, porque nos has rescatado con la sangre de tu Hijo Jesús. Por eso en este momento, Padre, me dirijo a ti con confianza, pidiendo que tu misericordia nos cubra en este instante. Jesús, cúbrenos con tu sangre preciosísima, con la cual venciste al maligno y los espíritus del mal, la muerte y el mal en la cruz, en este momento. Nos unimos a los altares del mundo donde se está celebrando la Eucaristía,
donde está tu cuerpo y tu sangre. Y nos unimos también a tu mediación ahora en el cielo. Espíritu Santo, úngenos con tu unción, con tu poder, porque eres tú realmente el que vence al mal, trayéndonos la salvación que Jesús ya logró donde lo venció. Eres el poder infinito de la Santísima Trinidad. Mamá Virgencita, vencedora de todas las batallas de Dios, cúbrenos con tu manto de amor. Una vez más me consagro a tu corazón maternal, inmaculado y milagroso. Soy todo tuyo, cuanto tengo y cuanto soy tuyo es, Madre mía. Te invoco a ti también, San José, y a todos los santos y santas del cielo. Santos patriarcas, santos profetas, santos apóstoles, santos mártires, santos confesores, santas vírgenes, santos todavía no canonizados que son beatos, pero están ya en la gloria. Nos unimos incluso a las almas del purgatorio para pedir a Dios alivio y consuelo para ellas y también que intercedan por nosotros. Nos unimos a todos los coros angélicos, de un modo especial al ángel de la guarda, a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Nos unimos también, Señor, al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia peregrinante y militante aquí en la tierra, a quienes están adorando a Jesús, quienes están rezando, las almas víctimas, en cualquier lugar donde se esté orando. Por eso somos un ejército, Señor. Somos tu ejército. Y ahora, Padre, yo te pido perdón de todos los pecados que he cometido en mi vida y de los pecados que ha cometido mi familia. Yo en este momento renuncio a todo lo que fue superstición en mi familia, en mi vida. Brujería, adivinación, amuletos, contras, todo lo que fue horóscopo, todo lo que fue nueva era, New Age, todo aquello, Señor, que me llevó a un mundo pagano que no es realmente el camino auténtico. Y pulverizo, deshago cualquier objeto de superstición que alguien haya hecho en contra mía. O si hubiera alguno de esos objetos, también lo deshago y lo echaré a la basura apenas pueda. En este momento yo te pido perdón de todos mis pecados, oh Dios, y de los pecados de mi familia. Renuncio realmente al pecado, a toda situación de pecado. Renuncio a Satanás y a todo espíritu del mal. No tienen derecho a estar en mi vida porque yo te pertenezco a ti, Jesús. Y te acepto a ti, Jesús, como mi amigo que nunca falla. Ahora te acepto una vez más como mi Salvador, mi Señor, mi Rey. Y me apropio por la fe y la fe de la Iglesia de tu victoria sobre todos los males de mi vida, de una manera especial los males que han provocado los espíritus del mal. Y ahora, Señor, te pido que me comunique la fuerza del Espíritu Santo, todo tu poder, para que me renueve y renueve a mis hermanos que están unidos en la misma oración. Manda tu Espíritu Santo. Alguno quizá esté solo, Señor, mándale ángeles y que todo el coro celestial, el cuerpo místico, la iglesia triunfante, purgante, militante en este momento apoye a ese hermano, a esa hermana que en este instante se siente solo, o esas personas que han tenido problemas tan grandes en la vida y que nunca los han afrontado. Lo que yo no sé pedirte ahora o lo que no tengamos tiempo, Señor, también lo pedimos. Nos proclamamos libres porque somos tuyos, somos tus hermanos. Jesús, templos tuyos, Espíritu Santo, hijos adoptivos tuyos, Padre amado, también tus hijos queridos, oh Virgen Santa, Gospa, Reina de la Paz, vencedora de todas las batallas de Dios. Y ahora, San Miguel, de un modo especial te invoco, y mis hermanos lo van a escuchar, pero ellos lo asimilan también. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Te damos gracias, Santísima Trinidad, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y vas a seguir haciendo. Digna de bendecir a todos los que están comunicados, sus familias
y a todos aquellos que luego lo verán también diferido, digamos, de alguna manera. Gracias por lo que has hecho. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por su atención. Los quiero mucho y oren también ustedes por mí.